Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por ayudarnos a los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y pueden escuchar nuestros podcasts cada semana en radiocartón.com, donde estamos transmitiendo en este momento. El día de hoy tenemos como regalo del libro, el libro de Virginia Woolf, Las olas. Para aquel que esté interesado en adquirir este libro, bueno, pues puede comentar la transmisión en vivo o la imagen que acabamos de subir también a la página del Laberinto. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mandar las condolencias del estudiante desaparecido el 11 de junio. Él desapareció, se encontró muerto su cuerpo en la misma semana de la tragedia de Noberto Ranquilo. Este estudiante se llamaba Hugo Leonardo Avedaño y se encontró asesinado en su camioneta, muerto. Y pues quiero aprovechar para decir que el Laberinto del Pensamiento se pronuncia en apoyo del movimiento que está pidiendo que el caso no quede en impunidad. Por todos aquellos interesados en apoyar, pueden encontrar el caso con la etiqueta Justicia para Leo o Gato. También el otro, antes de Justicia para Leo le ponen Gato y ya Justicia para Leo. La otra etiqueta es Gato, ni un estudiante más. Y pues bueno, las condolencias para su familia y todos afectados por su asesinato. Y ya, cambiando un poquito de tema, el día de hoy tenemos como invitado especial al profesor Jorge Grajeda. Él realizó estudios en filosofía y su posgrado es en el análisis de la conducta. Hoy vamos a hablar como tema ¿a qué le llamamos mente? Y pues bueno, profesor, ¿cuánto tiempo lleva desarrollando investigaciones en el campo de la filosofía de la mente? Pues mi interés, bueno, gracias por la Gracias, por la gracias a invitación. usted por venir. Muchas gracias, estoy muy agradecido por la invitación. Pues mi interés en el área de la filosofía de la mente creo que pues tiene ya cierto tiempo. Yo diría que comenzó recién terminaba el pregrado en filosofía. Uh-huh. Y me interesó las cuestiones de psicología, y de hecho mi tesis de la licenciatura fue en ese sentido. Hice una investigación sobre Jean Piaget y el estudio de la lógica en el nivel bachillerato. Entonces yo creo que ese fue el inicio de este interés ya formal por la filosofía de la mente. ¿Y eso hace cuántos años fue que empezó? Soy muy malo para los tiempos, pero no debe haber sido hace, no sé, 20 y tantos Ay, años. no, sí, son más de los que me pude haber imaginado. Es todo un especialista en el tema. Pues bueno, la filosofía de la mente ya es reconocida como una disciplina de estudio, está en proceso de consolidación, ya está bien formada. ¿Qué es la filosofía de la mente? La filosofía de la mente, dentro de las aplicaciones particulares de la filosofía, tal vez sea una de las más nuevas. Estaríamos hablando que como tal aparece apenas a principios del siglo XX. Y en la actualidad es una
es una de las subdisciplinas de la filosofía más vigorosas. De hecho, yo diría que es una de las más abiertas a la interdisciplinariedad, la que en la actualidad prácticamente está generando los hallazgos, creo yo, más interesantes. Y bueno, tiene ligas muy fuertes, por ejemplo, de hecho con la psicología, que sería como la liga más obvia, pero también con la ética, por ejemplo, es decir, los debates éticos más contemporáneos y creo yo más productivos tienen que ver con esta relación con filosofía de la mente, e incluso áreas muy novedosas como por ejemplo la filosofía de la inteligencia artificial, que actualmente debate la posibilidad de que exista procesos mentales en los seres digitales. Entonces diría yo que es una de las áreas de la filosofía más actuales, vigentes y pues, ya esos desde mi punto de vista interesantes. Me gustaría que hiciera como la distinción entre lo que es psicología y filosofía de la mente, porque creo que son disciplinas que se tienden a confundir mucho, ¿no? Sí, mucho, pero yo diría que toda psicología la psicología no tiene en la actualidad muy claro cuál es su objeto de estudio. Es decir, no hay al interior de la psicología un consenso generalizado respecto a que nuestro objeto de estudio es tal. Por ejemplo, yo diría que quienes lo tienen más claro son los conductistas, cuando dicen que su objeto de estudio es la conducta manifiesta de los organismos. Ya otros enfoques, como por ejemplo el humanismo, el psicoanálisis, etcétera, que decía que su objeto, dice que su objeto de estudio es la psique, pues se han enfrentado con problemas para definirlo. Y de hecho en la actualidad yo diría que al interior de la psicología son los enfoques que presentan quizá la crisis más fuerte de identidad. De identidad como disciplina, porque disciplina. Carecen de un consenso sobre el objeto de estudio. Sí. Hasta donde yo sé, la psicología pues no tiene uno, sino que varios, ¿no? Objetos de los procesos mentales, la conducta. Sí, por ejemplo, el conductismo diría la conducta, Ajá. Los cognitivistas dirían los procesos de aprendizaje o la cognición. Ajá. Otros, como el humanismo o el psicoanálisis, dirían la psique, sea lo que eso signifique. Por eso digo que al interior de la psicología, en la actualidad, no lo tienen muy claro. Aunque sí sería justo decir que cuando uno dice psicología, más bien debería decir enfoque psicológico. Porque, por ejemplo, para un psicoanalista, que a un psicoanalista se le tilde de buscador de reglas conductuales, sería casi ofensivo para ellos, ¿no? Y para un psicoanalista decir que su objetivo es capturar la psique humana sería igual, ¿no? Entonces, yo diría más bien que dentro de la cantidad de enfoques que conviven actualmente dentro de la psicología, no hay un acuerdo, pero sí todos los enfoques sostienen un concepto de mente. Y ahí es donde se cuela, digamos, esta condición fundamental de la filosofía, fundamental en cuanto a que aporta fundamentos. Es decir, no hay un enfoque psicológico que no se pronuncie sobre lo que la mente es, ya sea incluso negándolo. Porque, por ejemplo, hay enfoques psicológicos que niegan la posibilidad de lo mental, pero al hacerlo están adoptando una postura sobre lo mental. Tal vez sea la postura más básica de todas, pero no hay una disciplina, un enfoque psicológico que exista sin tener una concepción de mente. En psicología siempre se parte ya de la concepción de mente, sí. Y a partir de ella se dice, bueno, la mente es así, la mente no existe, ya toman las diferentes vías. Exacto. Y ya los diferentes enfoques psicológicos adoptan diferentes metodologías y diferentes prácticas, por ejemplo, en el caso de que desemboquen en una terapia concreta. Entonces yo diría que la filosofía de la mente está en el basamento, prácticamente,
de cualquier práctica psicológica. Y la práctica psicológica, atendiendo a ese basamento, elabora tanto una teoría propia como una práctica, si es que es el caso. Esa creo yo que sería una buena forma de distinguir entre la psicología y la filosofía de la mente. Entonces, de la manera en la que usted lo expuso, quedaría en que, por ejemplo, la psicología se preguntaría, ¿qué características tiene la mente? ¿La mente existe o no? Y ya en filosofía es, ¿por qué criterios decimos que la mente existe? ¿Cuáles son las razones por las que decimos que la mente exista? Se parte como más de atrás de ¿por qué se dice que existe la mente? La filosofía lo que establecería sería a qué nos referimos cuando decimos mente y cuáles son las condiciones de existencia de esto que llamamos lo mental. Y la psicología, siendo consecuente con esta definición, tendería a construir tanto una teoría como una práctica. Ejemplo, el análisis de la conducta, originado, se le atribuye el origen a John Watson, niega lo mental. Dice, lo mental simplemente no existe. Entonces el resto de la teoría de análisis conductual tiene que ser consistente con esa postura. Sí, entonces no incurren, por ejemplo, en el dualismo, en actitudes dualistas que sí son propias de otros enfoques, como por ejemplo el psicoanálisis, por antonomasia, ¿no? Pues bueno, como todos buenos, ¿cómo diré? Forjados en filosofía, vamos a empezar definiendo qué es la mente. Primero que nada, ¿usted sí cómo define la mente? Pues mira, me gustaría más bien como dar contexto, porque a veces definirla así de entrada no es muy esclarecedor, y pues bueno, además de que a los filósofos nos gusta escuchemos ese contexto, fluir lentamente hacia las definiciones, ¿no? Yo creo que todo esto de la mente surgió pues prácticamente en tiempos prehistóricos, cuando el hombre se dio cuenta de que podía referirse a sí mismo como en tercera persona. Entonces, por ejemplo, es lo que nos pasa a en cualquier momento en que decimos, bueno, estoy aquí, estoy pensando cómo solucionar esto. Frente a mí está esta mesa, tengo mi mano sobre la mesa, esta mano está sobre la mesa. Pero la pregunta aquí que surge inmediatamente es ¿quién está hablando? Si pareciera que hay una entidad que se está refiriendo de manera externa al cuerpo y al mundo. Cuando yo digo, aquí está mi mano, no estoy diciendo soy esta mano, sino aquí está mi mano y la voy a mover, y la mano se mueve. Estás refiriendo una identidad aparte de quien enuncia la oración. Aquí está la mano sí, es diferente a quien enuncia. Quien la enuncia. Entonces esto, pues yo creo que es muy natural que llevara a estos hombres que comenzaron a plantearse estas cuestiones, a preguntarse, ¿quién está hablando? ¿No? Entonces, la primera postura sobre lo mental es que la mente era una especie de director colocado en alguna parte del cuerpo que dirigía prácticamente la vida de los sujetos. Algo así como estos robots japoneses que tienen al piloto sentado ahí manipulando las manos, ¿no? De hecho, esta imagen fue muy recurrente en los primeros tiempos en que intentó solucionarse o se puso sobre la mesa a qué nos referíamos cuando decíamos mente. Y obviamente la primera postura que surge es una postura de tipo dualista, es decir, eso que está gobernando al cuerpo no es el cuerpo. Entonces tienes ya dos entidades. Tienes la mente o alma o espíritu, dependiendo del tiempo en lo que se enuncia, y tienes al cuerpo. Entonces era muy natural que surgiera el dualismo. Y como dice Abril,
el representante más fino de esta postura fue el gran René Descartes, que yo creo que por su presencia, por su importancia en la historia de la filosofía, introdujo el dualismo con una fuerza brutal, que pues hasta el tiempo perdura. Bueno, pero continuando con esto, nada más para terminar, así como Cerrar. intentar dar como una caracterización de lo mental. El dualismo que sostiene Descartes durante un tiempo es visto con buenos ojos, porque es muy intuitivo, es bastante intuitivo, es muy claro. De hecho, dice la historia que a Descartes se le ocurrió esto con mucho mayor fuerza en una ocasión que fue a visitar el Palacio de Versalles y habían preparado una especie de exposición, unos relojeros que habían mandado traer los reyes, una exposición de pues, lo que hoy consideraríamos como robots hidráulicos, aprovechando la fuerza del agua. Se relata que eran pues robots que movían sus brazos, sus piernas y hacían cosas muy, muy asombrosas para la época a partir del agua. Entonces, cuando el agua, por ejemplo, entraba en un circuito, imagínense que tienen una manguera doblada, entonces le inyectan agua a presión. La manguera tiende a distenderse, a ponerse rígido. Si eso lo metes en un brazo, entonces quieres que el brazo se extienda, le inyectas agua y el brazo hace así. Si tú sustraes el agua con vacío, entonces el brazo tiende a Otra vez, doblarse. A contraerse. Contraerse. Entonces Descartes dijo, ahí está la solución. Entonces ideó una especie de explicación en donde el alma, que él le llamaba espíritus animales, corría por ciertos tubitos en el interior del cuerpo. Entonces, cuando una parte del cuerpo tenía que moverse, los espíritus animales viajaban con esas instrucciones y hacían que se moviera en la dirección en que, digamos, el ordenador central, que para él era pues el espíritu, lo quisiera, es decir, ejecutaban la voluntad de la mente o del alma. Entonces, las primeras preguntas que se hicieron en contra de este punto de vista es: ¿en dónde está este director de orquesta que hace que el cuerpo se mueva de tal y tal manera? Entonces, la pregunta es: ¿a qué te refieres cuando dices alma? Fue la primera pregunta hecha, digamos, con fuerza en contra del dualismo de sustancias, y es una pregunta eminentemente positivista. La pregunta positivista por excelencia es: ¿a qué te refieres con? Por ejemplo, dices, sí, es que la libertad, ¿a qué te refieres con libertad? Es que nuestros derechos, ¿a qué te refieres con derechos? Y por eso creo yo los positivistas pasaron a la historia como ser muy enfadosos, pero son preguntas que necesitan ser resueltas. Que esclarecen un discurso, ¿no? Al menos si para ti la evidencia tiene algún papel en tu sistema. Si la evidencia no tiene un papel en tu sistema, puedes decir, a mí no me interesa a qué me refiero con eso, pero eso sería muy extraño, ¿no? Entonces Descartes no supo resolverlo en su tiempo. Y los cartesianos eventualmente intentaron salvar el dualismo, pero no lo pudieron hacer. Por eso el dualismo de sustancias cartesiano en la actualidad ya no es una filosofía de la mente vigente. Para Descartes, ¿dónde dijo que se encontraba este director de orquesta del cuerpo? Pues él decía que estaba alojado en un lugar muy adentro del cráneo, que era la glándula pineal, ¿no? De pineal. Él le otorgó un rol ahí a la glándula pineal, no se sabe por qué, quizá porque fue a otro museo y quizá o por tratarse de un pequeño organolo misterioso, ¿no? Y Descartes dijo, ahí está, sin más justificación. Pero meterlo en un lugar recóndito no soluciona el problema de la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Entonces, en la actualidad, por eso, dualismos, digamos, serios no hay. No hay, porque quien lograra responder a la pregunta, ¿a qué te refieres con mente inmaterial? Prácticamente tendría que reconstruir la física completa.
los positivistas cuando preguntan a qué te refieres, ellos están esperando como respuesta que señales un objeto en concreto. Sí. Ellos quieren ver algo que se pueda tocar, como quien dice, y ver. Sí. Okay. Que eso tiene sus ventajas, pero no es tampoco la pregunta ábrete sésamo, pues. Porque ese fue uno de los problemas del positivismo. Que la referenciación, es decir, esas de a qué te refieres con, no siempre son objetos tangibles. Sí, por ejemplo, claro. La física cuántica se vería con serios problemas para justificarse de frente al positivismo. De hecho, yo a veces les comento una anécdota de John Dalton, el creador de la moderna teoría atómica. Cuando presenta su modelo atómico, él va muy esperanzado a un congreso de físicos a principios del siglo XX, y los físicos positivistas, que ya lo sabía, inmediatamente dice, ¿a qué te refieres con átomo? Dime dónde está, lo que tú dices, no físicamente dónde está. Entonces el pobre Dalton lo que terminó diciendo es, esto es una ficción útil. Así como, perdón, no quise decir que existiera, sino que era útil para interpretar ciertas situaciones que pasan en el laboratorio. Entonces, después de ese congreso, los positivistas creyeron que se habían anotado un triunfo. Y el pobre Dalton, de hecho, terminó disculpándose con la comunidad. Caray. Tiempo después se le da la razón, junto con el desmontamiento de que la pregunta referencial del positivismo no es completamente una guía para dirigir a la ciencia. Sí, porque entonces no tendríamos física de partículas. Sí, y aparte, pues, también desde otro aspecto, hay objetos de estudios que no son concretos, como en el campo de las ciencias sociales, en que se estudia, pues, la felicidad o ciertos fenómenos que no se ven, pero no se ven concretamente, pero sí se pueden medir sus efectos. Sí. Y yo creo que ahí lo que se debería hacer es precisamente volver a operativa la felicidad, ¿no? Es decir, por felicidad nos vamos a referir, no sé, a una sobrevida, acceso a la salud, Sí. etcétera. Hay ¿no? un enfoque que se llama constructivista, y que su criterio para decir que algo existe, su criterio ontológico, hablando desde la filosofía, es que una noción sea compartida por una comunidad. Ellos ya le llaman ahí intersubjetividad. Sí. Y a partir de qué efectos se producen a partir de esa noción compartida sobre un tema. Sí. Y de hecho la intersubjetividad se le debe a un filósofo de la ciencia llamado Karl Popper. Karl Popper, cuando busca la sustitución de la pregunta de referencia de los positivistas, dice él que no importa tanto que lo que tú dices se verifique en los hechos, sino que lo que tú digas pueda ser desmentido por los hechos, lo que se llama falsacionismo. ¿Sí? Entonces, no importa los éxitos que se anota tu teoría, sino importa que tu teoría eventualmente pueda estar equivocada. ¿Por qué? Porque si una teoría no es falible, entonces nunca vas a saber si es una buena teoría. Sin embargo, o por el contrario, si una teoría es capaz de fallar, entonces esa teoría es capaz de mejorar. Entonces dice Popper, cuando tú consideres un enfoque, echar un vistazo a la historia, y si ese enfoque se ha mantenido prácticamente inalterable en la historia, estamos ante un caso más bien de ideología y no de teoría científica. Ejemplo, el psicoanálisis. Los psicoanalistas actualmente, no digo que todos, porque también al interior del psicoanálisis hay una cierta fragmentación, pero los psicoanalistas ortodoxos siguen resolviendo sus diferencias recurriendo a los textos freudianos, canónicos. Freud diría, ahí no hay progreso. Se hablaría entonces de un cambio de enfoque, como de ir de un principio como ontológico a un enfoque más analógico, ¿no? De como de una forma de explicar los fenómenos. Exacto. Y quien se adecue más a la forma de explicar este fenómeno, pues es el que permanece, ¿no? Exacto. Y si es capaz de generar estos acuerdos que decíamos.
Por ejemplo, aquí podríamos ponernos de acuerdo en un concepto de felicidad, por ejemplo, es decir, que yo diga, es que tú puedas llegar a la vejez dignamente, y por digno me refiero a que seas autónomo, saludable, y que tú aportes y digas, no, yo agregaría además, no sé, que la tasa de homicidios violentos no esté por arriba de tal punto, y que tú, no, que tal cosa. Ahora, ¿cómo sabemos si eso es si eso es la felicidad? Es que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si ese es un buen criterio para calificar ciertos fenómenos como fenómenos de felicidad. Y esto al rato, a lo mejor mañana nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? Creo que debemos modificar esto y esto. O los que nos sigan en el tiempo, decir, bueno, hicieron un buen intento, qué ingenuos fueron, pero ahora la ciencia nos dice que debemos incluir el nivel de cierto neurotransmisor. Eso sí, no sé cómo no lo pudieron ver, pues no podíamos verlo. Claro. Pero ese concepto de felicidad era bueno para nosotros, porque creaba consensos. Ajá. Pues vamos a la primera pausa musical y regresando pasamos al reto semanal, que hubo algunas respuestas interesantes. Preguntamos qué es la mente y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado, el profesor Jorge Grajeda. Estamos hablando sobre el tema ¿a qué le llamamos mente? Y bueno, acabamos de escuchar esta canción que se llama Where is my mind, de los Pixies, y estábamos comentando ahorita fuera del aire que, o sea, la forma en cómo se refiere en esta canción a la mente es como el estoy perdido, ¿no? El no me hallo, como diría el personal, como dice el profesor. Ahí sería como, está haciendo alusión a la mente como un tener claridad de sí mismo, ¿no? O algo sea, así. Ajá. No sé en qué aspecto diga, no me hallo, pero pues cuando usualmente la gente dice, es porque no saben ni qué onda con su vida. No saben quién soy, no sé dónde van. Ajá, sí, todo un problema existencial, ¿no? Sí, confuso. Bueno, pues vamos al reto semanal. Este es el reto semanal número 12 y preguntamos ¿qué es la mente? Tuvimos aquí algunas respuestas. Eduardo Torres dice lo siguiente: una propiedad emergente de las funciones cerebrales, no reductible a las mismas, la cual consiste en el conjunto de los estados mentales humanos y tal vez de otros vertebrados superiores. Y nos comparte aquí un artículo de lo que significa emergencia en filosofía. Gracias, Eduardo, por compartirlo. Y también Luis Gallardo nos deja así como varias preguntas que tienen que ver con el tema. Nos dice, ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, Luis Gallardo. Pues es que sí, o sea, al preguntarte por la mente, pues inevitablemente se vienen muchas más dudas, ¿no? O sea, ¿existe, no existe? ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo sabemos qué es lo real o qué onda, no? Aquí de Eduardo Torres, el primer comentario que nos dijo esta Cintia, yo percibo como una especie de dualismo, bueno, al decir, bueno, la mente es emerge de las funciones pues, neuronales, ¿no? De funciones producidas por el cuerpo, más no son reducidas al cuerpo mismo, es decir, bueno, o sea, los procesos mentales son producidos por el cerebro, pero esto que se produce es distinto del cerebro. Ahí ya tendríamos como eso sería un dualismo como el que usted mencionaba de Descartes, que puede ser visto como un dualismo, pero es un dualismo, se llama dualismo de propiedades. Es decir, el dualismo cartesiano se le llama dualismo de sustancias, porque se afirma que existe la mente como una sustancia y lo material como otra, lo que Descartes les llamaba las res, ¿no? Res cogitans y res extensa, omitiendo la res divina, ¿no? Por el momento, pero res extensa y res cogitans eran sustancialmente diferentes. Y en filosofía, cuando decimos sustancialmente diferentes, nos referimos a que las propiedades de una sustancia no son compartidas por la otra. Es decir, cuando tú tienes un objeto como representante del universo de las cosas físicas, tienen por lo menos una propiedad que comparten con otro objeto que pertenece al mismo conjunto de las cosas.
Por ejemplo, ocupan un lugar en el espacio, son impenetrables, es decir, esas propiedades. Pero suponer una segunda sustancia significa que tú eres capaz de encontrar algo, así, dejémoslo en algo, que no tiene ninguna de estas propiedades. Es decir, que no ocupa un lugar en el espacio, no interactúa físicamente con otros objetos de la misma categoría, etcétera. Y Descartes decía, ese algo hay que calificarlo dentro de otra sustancia, que en este caso era la sustancia pensante. Y esto a Descartes lo metió inmediatamente en un problema fuertísimo, que fue el problema de cómo mi mente puede actuar sobre mi cuerpo si son de sustancias diferentes. En filosofía eso lo conocemos como el problema de la comunicación de las sustancias. Perdón, profe, antes de proseguir. Entonces, la res extensa en Descartes es lo material. Sí, es todas las todo cosas lo materiales, material. físicas, materiales. Y la res cogita es lo mental, sería las la mentes, mente. Las mentes. Ah, ok. Entonces aquí se desprende de, ok, si mi cuerpo es material y también hay mente, ok, no sé. No, ahí... el cuerpo es material. El sí. cuerpo es material y yo soy, entonces este Descartes diría, yo soy materia y mente. ¿Cómo es posible que la materia y la mente se comuniquen? Ahí surge el problema que usted dice. Sí, de hecho, lo más correcto sería decir, yo soy mente, porque quien está originando esto es la mente. Obviamente, esta mente para Descartes utilizaba el cuerpo para expresarse e interactuar con el mundo, pero ahí está el problema. Es decir, si tú haces chocar dos cosas físicas, estas cosas físicas interaccionan. Pero imagínate tú aventarle a un objeto físico un objeto no físico. Eso es extremadamente extraño. Por eso la mala fama que tenemos los filósofos. Pero imagínate hacer un ejercicio como estos. Sería imposible pensar que hay interacción, porque no comparten ni una sola propiedad en común. Porque la materia y la materia se empujan porque ambos comparten pues la densidad. Ocupan un lugar en el espacio. Ocupan un lugar, entonces como son similares se afectan mutuamente. Y eso es evidente. Okay. Pero cuando te pones a decir que hay una mente y ya desmarcaste a la mente de lo físico, es decir, la despojaste de toda propiedad física, tú dices, bueno, hasta ahí es muy extraño, porque entrarías en problemas con la pregunta de referencialidad. ¿A qué te refieres entonces con mente? ¿Dónde está? O sea, sí, ese tipo de preguntas no pueden ser respondidas por un dualismo de ese tipo. Pero, por si fuera poco, encima dices que esa mente no material mueve tu lengua para hablar, por ejemplo, que es material. Entonces, el gran problema cartesiano fue el problema de cómo la mente inmaterial afectaba la materia. Sí, entonces los cartesianos que le siguieron intentaron parchar el sistema de Descartes, diciendo que la sustancia extensa y la sustancia pensante habían sido programadas o preprogramadas para aparentar que cuando la mente, por ejemplo, decía muévete mano, la mano se moviera, pero no porque la afectara, sino porque eran dos programas que corrían de forma paralela. ¿Sí? Entonces, esto, pues además de ser muy extraño, deslizaba problemas éticos. Porque, por ejemplo, entonces lo que mi cuerpo haga, primero, no está directamente relacionado con una fuerza de mi mente, y al ser así, por ejemplo, la responsabilidad moral de mis actos se diluye, ¿no? Porque me programaron desde antes. El problema no es mío, es de quién me programó. Eso suena a la armonía preestablecida de Leibniz. Sí. Exacto, esa es la armonía preestablecida de Leibniz. Y Leibniz, al hacerlo, intentó parchar el sistema de Descartes. Y esta cuestión de la libertad ahí se ve fuertemente en conflicto, ¿no? Sí, se compromete a la libertad, la responsabilidad moral, etcétera, ¿no? Es decir, que el dualismo cartesiano se encuentra en un callejón sin salida, prácticamente. El argumento contemporáneo en contra del dualismo, para los que todavía lo sostengan, en filosofía seriamente ya nadie lo sostiene, pero en la calle hay todo tipo de gente diciendo que su mente es diferente de su cuerpo, ¿no?
Entonces, y afirman todavía que su mente puede empezar movimiento del cuerpo. Entonces, eso se llama la violación del principio de conservación de materia y energía, que dice que la energía y o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pensaría uno, por ejemplo, de que este teléfono, de estar en reposo, comience a moverse? Eso sería una violación a la ley de la conservación de la energía y la materia. Claro, a lo mejor descubriríamos que por abajo hay pequeños seres que lo están moviendo, y eso lo explicaría, están transmitiendo su energía. No hay una creación de energía ahí. Pero lo que sugieren los dualistas de mente y cuerpo es que tu mente puede comenzar un trabajo desde cero en el mundo de lo físico. Y eso es violatorio de esta ley física fundamental. Por eso yo decía que un dualista contemporáneo que demuestre que la mente no material puede iniciar un trabajo desde cero en el mundo material, hay que darle el premio Nobel de Física inmediatamente. Trabajo desde cero se refiere como... He escuchado personas que dicen que pueden doblar una cuchara de metal con la mente. Por ejemplo, o sea, ahí se entendería el trabajo desde cero, de que no hay ninguna coerción material que haga doblarse la cuchara. Exacto. Sino la coerción viene simplemente y únicamente desde la mente. Exacto. Ese sería un buen ejemplo, la telequinesis. Ajá. Pero esta concepción dualista, bueno, no se sostiene. Sin embargo, muchas de las personas, como por ejemplo los que sostienen esto, sí creen que existe un alma, ¿no? Y el alma se relaciona muchísimo con estas cuestiones de la mente y con la conciencia y con la libertad y con todo este tipo de cosas. Sí. Yo creo que lo que hacen ellos es introducir un tercer elemento, porque yo he llegado a escuchar formulaciones, las formulaciones más sofisticadas dicen, hay cuerpo, hay mente y hay espíritu. Y entonces a lo espiritual o al espíritu le atribuyen propiedades ya de un tipo diferente. Yo diría propiedades cuasi religiosas, ¿no? Ahora, si juega un papel en su vida y de alguna manera promueve una especie de equilibrio psicológico, no dañino, pues está bien que lo hagan. Obviamente, uno no les va a decir demuéstralo, porque creo que no es la intención. A ellos no les interesa. No les interesa demostrarlo. Entonces, digamos que están jugando bajo reglas diferentes. Y ahí es cuando pues uno dice, bueno, ahí no hay conflicto. Si juega como una creencia y tú crees que la evidencia no juega un papel en la aclaración de tu creencia, entonces pues cree en lo que quieras. Por eso hay gente que cree en cualquier cosa, ¿no? Y no digo que sea malo, pues en ocasiones sí, en ocasiones sí, pero yo creo que si promueve como ciertas características vitales, adecuadas, le genera a los sujetos cierta esperanza, y esta esperanza les alivia el estrés en el que estamos metidos todo el tiempo, yo creo que está bien, que digo, cada quien se las arregla como mejor puede, ¿no? Sí, pues generalmente el argumento de la existencia del espíritu, alma, mente, como le quieras llamar, es como el arma más filosa de los religiosos para que, o sea, te dicen, a ver, pero ¿y tu parte espiritual cómo está? Entonces como que, ay, sí es cierto, entonces no todo es materia, por así, ¿no? ¿Y tú crees que solo somos materia? ¿De verdad? Ajá, sí. Pero ¿qué pasa cuando la mente se puede explicar por medio del cerebro, ¿no? De la materia, mentales, claro. Que es una de las corrientes que claro. Explicar, ¿no? Claro, y lo que decías, Abril, de esta pregunta de ¿y tú crees que solo eres materia? No es una pregunta, digamos, ingenua, va con toda la intención de fastidiar, pues. Claro. Como si el monismo materialista inmediatamente te convirtiera en la peor de las personas del mundo. Y no es así, es decir, en la historia ha habido monistas materialistas que han sido los mejores ejemplos de humanidad. Ejemplo Bertrand Russell, ¿no? Entonces, yo creo que la vía que queda es, y es la que ha adoptado la filosofía de la mente contemporánea, intentar describir lo mental
a partir de que existe un mundo físico solamente. Ahora, alguien, a lo mejor muchos dirán, ¿cómo es posible eso? ¿No? Es decir, estas cosas no están dotadas de más que de propiedades físicas. Mi cuerpo, si solamente lo considero físico, no voy a poder atribuirle más que propiedades físicas, pero hay maneras de hacerlo. Claro, se piensa que lo físico es algo inerte, algo... Sí, claro. Perenne. Ajá, cuando, por ejemplo, la vida, con todo y lo compleja que es, pues es, en la actualidad, se concibe como una organización muy sofisticada del mundo de lo físico. Es decir, para que un sistema físico pueda exhibir, o como decía el que participó ahí, pueda mostrar como propiedad emergente la vida, se requiere de que esa organización física sea elevadamente compleja, de tal manera que lo que califica como vivo respecto a lo que no califica como vivo es un nivel extraordinario de complejidad. Del ordenamiento de lo físico. Exacto, sí. Y aquí también se presta a otros argumentos de tipo religiosos, ¿no? De cómo algo tan complejo puede existir en un mundo donde, Ajá. donde no hay, o sea, donde hay cosas materiales solamente, ¿no? Alguien lo tuvo que haber creado, ¿no? Exacto, Una inteligencia esa arma superior a la humana. Alguien, ¿no? Entonces, si es tan complejo, ¿cómo? Sí, como si la complejidad no pudiera ser producto, por ejemplo, del azar, ¿no? Es decir, si le damos un vistazo a la tabla periódica y calculamos las probabilidades de combinación, la cabeza nos empieza a explotar, porque la posibilidad de complejidad que tiene este universo deriva precisamente de características muy sencillas, bueno, relativamente sencillas. Por ejemplo, nuestra tabla periódica no es infinita, sino tiene un número limitado de elementos. Eventualmente se llegarán a conocer algunos más, pero por razones físicas que no vamos a aclarar aquí, la cantidad de elementos es limitada, pero da suficiente por el poder combinatorio para crear estructuras de una complejidad desbordante, como las estructuras vivas y las estructuras conscientes. Entonces, regresando al tema de la mente, ¿usted diría que la mente es reducible en su totalidad a la manera en que el cerebro funciona? Aquí ya viene otro concepto, el cerebro, ¿no? Cuando decimos cerebros, hacemos referencia a esa masa gris que podemos tocar. Y creo que mente no hace referencia a esa masa gris, sino a algo más, algo intangible. No me queda muy bien claro. Entonces, creo que usted, por lo que ha dicho, creo que usted diría que la mente puede ser reducible en su totalidad a funciones cerebrales. Hay quienes lo sostienen. Okay. De hecho, yo diría que las dos posturas más fuertes en la actualidad, en filosofía de la mente, son el materialismo de tipo reductivo, que afirma eso, que cuando tú dices mente, en realidad estás diciendo actividad física de cierto tipo, llámese de tu cerebro, si entendemos el cerebro solamente como el encéfalo, o el sistema nervioso, que es una visión ya más moderna, porque esta visión dice que no exclusivamente pensamos con nuestro cerebro, o que nuestro cerebro no es el que trabaja el pensamiento, sino también nuestro sistema nervioso por completo. Incluso hay quienes lo extienden a, por ejemplo, ciertos órganos, como los riñones, el hígado, etcétera, que son capaces, se ha demostrado que son capaces de almacenar memoria. En los trasplantados ha habido evidencia de que el que recibe un órgano recibe junto con el órgano ciertas características del donante, características que son consideradas como mentales. Y eso ha sido uno de los datos, creo yo, más fuertes a favor de la idea de que no solo pensamos con el cerebro que está enclaustrado en la cabeza, sino que pensamos hasta con nuestra piel, es decir, que nuestra piel, todo nuestro cuerpo, interviene de alguna manera
en el procesamiento de información y eventualmente en la estructuración de lo que vamos a llamar mente. Ahora, mente en este sentido sí sería igual a actividad física, ¿sí? Entendiendo que ya no solamente es una actividad del encéfalo, sino que es una actividad física extendida a todo nuestro cuerpo y es muy compleja, pero hay un signo de igualdad. Eso es lo que define a los materialistas reductivos. Y hay filósofos muy interesantes metidos en este proyecto. Por ejemplo, Paul y Patricia Churchland, donde Patricia Churchland para mí es una de las filósofas más creativas, más incisivas, más brillantes de nuestro tiempo, que dice eso: denle un tiempo a la ciencia, sobre todo a la ciencia, a las neurociencias, y vamos a poder descifrar todos los correlatos físicos de la actividad mental. Por ejemplo, digamos creatividad, digamos intencionalidad, conciencia. Dice, en la actualidad hay muchas cosas por revelarse, es decir, no está completa la clave de aspecto físico por un lado y aspecto mental por el otro. Pero dice, es cuestión de que se afinen, por ejemplo, las técnicas de neuroimagen. Han puesto a personas en los aparatos de neuroimagen funcional que miden la actividad del cerebro vivo y las han puesto a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, a leer, a recibir noticias tristes, a reírse. Han puesto parejas a tener sexo, en fin. Y lo que están haciendo ellos es encontrar qué significa todo esto que la cultura y la filosofía nos ha entregado como propiedades mentales desde el punto de vista de lo físico. Ellos creen que su proyecto va a tener éxito eventualmente, que es cuestión de tiempo. Pero hay quienes dicen que no va a ser así. Y son filósofos muy importantes y que también se mueven dentro del área del materialismo. Como dijimos, ya las objeciones ya no vienen del lado del dualismo. El dualismo tuvo lo que tenía que dar. Ya la distinción mente-cuerpo ya no existe en esta disciplina de filosofía de la mente. Sí, ya no es sostenida seriamente. Entonces, ¿quiénes son los otros? Pues ahí mencionaba una de las participaciones, son los emergentistas, que dicen que mencionaba el comentario de que dicen, las cosas tienen propiedades. Por ejemplo, esto tiene la propiedad de ser negro, rígido, de tener un ángulo de inclinación, etcétera. Ahora, esas propiedades están fuertemente ligadas al objeto y pueden ser algunas predichas a partir de las condiciones del objeto. Por ejemplo, ¿qué velocidad va a tomar una esfera cuando yo la disparo con cierta fuerza? La propiedad velocidad está completamente determinada por las condiciones iniciales, tanto por la superficie del desgaste, la figura de la esfera, todo eso. Y tú puedes calcular perfectamente qué trayectoria va a tener, con qué velocidad y dónde se va a detener. Entonces, ese tipo de propiedades pueden ser, digamos, justificadas plenamente a partir de la consideración únicamente de las condiciones iniciales. Pero los emergentistas dicen que hay propiedades que no pueden ser reducidas a las condiciones físicas. Y eso pareciera que es un poco extraño, porque metería a la mente como una propiedad que necesita de lo físico para expresarse, pero no es reductible completamente a lo físico. Es decir, que hay cierta independencia de lo mental. Entonces, si ya no se habla del dualismo, ¿cómo se le llama a estos emergentistas? Se le llama así, emergentistas o dualistas de propiedades. Sí, muchos emergentistas no les gusta que los etiqueten como dualistas, pero hay que hacer el matiz de que son dualistas, pero de propiedades. Al decir, por ejemplo, que este teléfono es sólido y es negro, no estás diciendo que hay dos teléfonos, sino que hay dos propiedades que conviven en el teléfono. Entonces, cuando tú dices que tienes conciencia, pero tu conciencia es una propiedad de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, de todos tus sistemas, estás ahí diciendo que hay una propiedad
que necesita necesariamente tu cuerpo para manifestarse, pero no es completamente reductible a ella, a diferencia de los materialistas reductivos que dicen que sí, toda propiedad es reductible a sus atributos físicos. Entonces, por ejemplo, ellos dirían que la conciencia es tan compleja que tú no puedes desbaratarla en sus componentes físicos. Entonces Patricia Churchland diría, bueno, tú no puedes descomponerlo en sus componentes físicos porque nuestra tecnología no está desarrollada a tal punto, pero en un futuro eso va a ser posible. Lo hará, y ella es materialista reductiva. Y los emergentistas dirían, por más tecnología que le adiciones, tú nunca vas a encontrar o nunca vas a poder poner el signo de igual entre los procesos físicos y los procesos mentales. Es algo así como... No, es que ya estamos... el tiempo ya se nos está viniendo encima. Entonces, sí. Pues una conclusión, y estaría padre algunas recomendaciones de libros para quienes estén interesados en leer sobre el tema, ¿no? Las diferentes corrientes. Sí, pues bueno, podría pensar en libros así como de iniciación, pero por ejemplo, quien quiera leer directamente el cómo surge el dualismo, que es muy interesante, es las meditaciones metafísicas de René Descartes, la respuesta que desbarató el dualismo por primera vez, que es el concepto de lo mental, de Gilbert Ryle. En la actualidad, los textos de Patricia Churchland, por ejemplo, tiene un texto que se llama Neurophilosophy, que desgraciadamente no ha sido traducido todavía al español, pero está disponible en inglés. Los textos de los emergentistas, como por ejemplo Antonio Damasio, que tiene un texto que se llama El error de Descartes, En búsqueda de Spinoza, otro más. Hay un texto muy, muy claro que yo les recomiendo mucho, de un neurocientífico francés con fuertes intereses filosóficos, que se llama Jean-Pierre Changeux, que se escribe Changeux, que se llama El hombre de verdad, que también sería una buena introducción al asunto. Genial. Entre otros, ¿no? Sí. Bueno, todo esto de... Bueno, yo me quedo con muchas preguntas todavía, pero... Eso es sano. Todo esto de materialismo como tal da pie a muchas ficciones, ¿no? De inteligencia artificial y de de más cosas, ¿no? Y pues es muy interesante porque pues cabe la posibilidad de que el desarrollo de las tecnologías dé como resultado procesos mentales en organismos creados por nosotros, ¿no? No humanos. Sí, ya Turing en los 50 decía que debíamos prácticamente estar preparados para cuando a los seres digitales pudiéramos atribuirles inteligencia. Ahora ya existe, ya están entre nosotros. Prepárense, chicas, ya en poco tiempo les van a construir el marido perfecto. ¿Existe un robot? ¿Ya? Sí, en Japón. Yo por ahí vi. Sí, pues sí. Vamos a terminar siendo un revoltijo, a lo mejor ya nos extinguimos, ¿no? Sí, todo eso, ¿para qué estamos aquí? Sí, todo eso quedó fuera, pero ya algún otro día hablaremos de eso. Estaría padre hablar sobre la inteligencia artificial, filosofía de la inteligencia artificial, estaría bien. Qué miedo, qué miedo y qué padre a la vez. Bueno, vamos rápido a ver quién se ganó el libro. A ver, un número del 1 al 5. ¿Al 5? Son muchos, 4. yo sé. ¿4? El 4. Amelia Vega, te ganas tu libro de Virginia Woolf. Felicidades, Amelia. Sí, muchas felicidades. Puedes pasar por él a la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Ahí, además de tu libro, tienes un café de cortesía para que te quedes allá a platicar un ratito con todos los que andan en la rueda. Genial. Pues bueno, ahora sí ya se terminó el programa. Pues muchas gracias, profesor Grajeda, por acompañarnos, por hablar sobre este tema que pues todavía quedó muchos temas ahí de que tocar, ¿no? Sí.
No, Pero, gracias a ustedes por la invitación. No, pues a usted por venir. Bueno, y pues para darle la despedida a nuestra compañera Abril Benítez, hoy es su último programa. Entonces, sí, pues muchísimas Abril, gracias al colectivo del Laberinto del Pensamiento, a Jacobo Monraz por estar siempre aquí con nosotras, a la Rueda Cartonera y a Mate Editorial. Ay, Abril bebé, no. Bueno, pues las despedidas son duras, pero pues hay que vivirlas y no hay de otra. Un Se la nuevo vi. capítulo. Es la vida. Pues muchas gracias, Abril, por acompañarnos. Estuvo muy padre. Es convivir contigo y trabajar contigo y así. Y como Muchas dice gracias, Cintia, sí. pues yo creo que este cambio va a traer un nuevo capítulo en Laberinto del Pensamiento, una nueva era. Y en Abril Un Benítez. cambio. Sí, para bien. Bueno, pues ahora sí nos despedimos por última vez las tres. Nos despedimos Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y Abril Benítez. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en la transmisión en vivo desde Facebook, desde radiocartón.com. Y pues estén pendientes al podcast, lo publicamos en Facebook y en YouTube donde nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Hasta el próximo sábado. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde Ideas. opiniones y perspectivas se encuentran.